Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Javier Sánchez, de la materia Participación Política y Movimientos Sociales. Antes de entrar al tema de la actividad 1, quisiera hablar sobre para mí qué es la participación política y los movimientos sociales. Bueno, para mí la participación política es la base de cómo se han conformado nuestras democracias alrededor del mundo. Es la única manera de poder hacer escuchar nuestras voces. Eh, Tenemos derechos, pero pues también tenemos obligaciones y una de ellas es precisamente participar en la política. Quien no participa en la política pues pierde la oportunidad de hacer un cambio por su país. Y los movimientos sociales, pues bueno, son los que han dado pauta a lo que ahora somos y a lo que ahora tenemos. Es decir, esas independencias, esas revoluciones, eh, pues incluso esas marchas que hoy se ven, pues son la base de por qué las ciudades, por qué las sociedades son lo que son, incluso nuestro país. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un movimiento de independencia? ¿Qué hubiera pasado si incluso en alguna elección electoral no se hubiera participado y tampoco se hubiera hecho un movimiento social? Pues seguramente los regímenes autoritarios seguirían gobernándonos. Y bueno, ya entrando en el tema de la actividad 1, la ciudadanía en la historia, contextos y modelos, sobre Jorge Miralles, el concepto de la ciudadanía. Bueno, desde hace 2500 años, en la época de la Grecia clásica, ya se veía pues como solo habían unos pocos que eran los beneficiados y bueno, se fue ampliando este marco hasta haber una igualación considerable en la sociedad. Es decir, unas sociedades más plurales, más multiculturales y que bueno, que no nada más quedaba determinada en un individuo, sino en un grupo, en una democracia. Se analizan dos modelos, el ateniense y el espartano. El ateniense pues, es un modelo que se arraiga en la convivencia, en la igualdad, en el prestigio, en el equilibrio. Y bueno, entre ellos destaca Aristóteles, que fue primero en formular la tesis sobre la idea de que el hombre es un animal cívico-político. Y mientras, pues en contrario, los espartanos pues tenían una disciplina diferente. Para ellos era la guerra, para ellos la disciplina era pues ser guerreros, quedando atrás la parte intelectual relegada. Aristóteles lo veía como un ejemplo negativo. Y bueno, posteriormente se da el cristianismo y la ciudadanía. Bueno, con la caída del Imperio Romano, pues empiezan los obispos a asumir el poder, es decir, se quedan con el control del poder de los países. Y bueno, después algunas ciudades italianas a finales de la Edad Media se organizan para formar estados independientes y surge Florencia, Venecia, Pisa, Génova. También en 1776 la independencia de Estados Unidos pues marca una pauta para la soberanía de los países y con esto también comienza Francia con su soberanía y bueno, también se empiezan a dar otros movimientos como el derecho de los negros y el derecho de la mujer. Abraham Lincoln con la aprobación de la ilegalidad de la esclavitud. Y bueno, pues los principios básicos son el civismo, la tolerancia, la razonabilidad y la equidad. Como decía Arteta, lo quiero citar, nuestra conducta ciudadana será correlativa a nuestra idea de la democracia. Después, en la segunda lectura, Un Mundo Nuevo, Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, el 10 de diciembre de 1948 se emite la Declaración de los Derechos Humanos. Pues estábamos dentro de una serie de catástrofes, la Segunda Guerra Mundial, se estaba llevando a cabo también la guerra de Pearl Harbor contra Japón y pues esto genera un marco pues de responsabilidad entre las naciones para pues generar una declaración en la que todos tuviéramos derechos, en la cual todos tuviéramos también obligaciones y pues que no se violaran precisamente los derechos a nivel mundial y que nos sintiéramos más protegidos. Aquí, bueno, pues obviamente
falló un poco la parte pues de quién va a vigilar que se cumplan estos derechos humanos universales. Es decir, sí hay una Carta de los Derechos Humanos, pero en México, por ejemplo, pues si te encarcelan por ser libre a expresarte, pues digo, lo vemos a cada día. ¿Y quiénes son los afectados? Pues seguimos siendo nosotros, ¿no? Es decir, las autoridades pueden tapar los medios de comunicación y todo queda ahí. Y por último, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que bueno, esta carta fue adaptada en 1948, el 10 de diciembre, y que elegí el artículo 8, que habla de que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales. Escogí también el artículo 19, que tiene todo individuo derecho a la libertad, y voy a hablar de estos dos artículos que me parecieron más interesantes. Pues el artículo de que tenemos derecho a los tribunales, pues sí es muy bien sabido que cuando se violan los derechos políticos, electorales, pues podemos acercarnos a los tribunales estatales, pero a veces los tribunales estatales tienen relación con los políticos, son amigos, son compadres, los magistrados, los puso el gobernador, y entonces pues ahí es donde se rompe esa transparencia que deberían entrar en los tribunales, y por eso se accede a tribunales federales. En los tribunales federales ya es más difícil que haya ese compañerismo que se da, por ejemplo, en los estatales, pues porque ya los métodos de selección de los magistrados pues ya es diferente, ya es un poquito más enfocado a la legalidad. Y el artículo 19, pues todos tenemos el derecho a la libertad de opinión y expresión. Yo vivo ahorita en Estados Unidos y créanme que aquí los derechos y la legalidad y la justicia se cumplen. Lo interesante aquí es analizar que pues hay una cantidad de latinos impresionante, y aquí los latinos nos comportamos como si estando en la legalidad y en la justicia. Es decir, no nos pasamos los rojos, no respetamos las leyes, y si no se tira basura, no se tira basura. Digo, no digo que todos lo hagamos, pero porque sabemos que aquí, si tú cometes algún delito, estás destinado a irte a la cárcel. Ahora, ¿por qué llegando a México nos comportamos diferentes? Bueno, pues precisamente pues porque sabemos que las leyes no se cumplen, y aquí es lo que pasa con el artículo 19, pues tenemos derecho a libertad de expresión. Pero ¿por qué no hay libertad de expresión en México? Pues porque diario sabemos de algún periodista desaparecido, de alguna mujer desaparecida, de algún activista en pro de los derechos humanos desaparecido. Y bueno, pues falta mucho en este tema. Espero seguir aprendiendo en la materia, y pues esta es mi participación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Javier Sánchez.